vamos a empezar a tratar este segundo tema, que es los mitos fundantes de la cultura. Como ya dijimos en clase, pues todas las culturas tienen un mito que les fundamenta, que es el inicio de la cultura en ellos, ¿verdad? Y bueno, pues yo no voy a seguir exactamente igual el tema, que lo tenéis ya en Canvas, tenéis la presentación entera. Yo aquí voy a ir rápido y voy a ir a las cosas, no voy a decir lo mismo porque el otro ya lo tenéis ahí. Me hago chiquitito, me pongo a un lado, ¿vale? Vamos a ver si nos centramos bien, muy bien, ¿vale? Bien. Y entonces, bueno, lo primero, recordar algunas cosas que habíamos visto en la clase pasada de el tema el tema que viene ahí puesto, ¿no? De que, bueno, pues que soy humano y nada de lo es humano me es ajeno. ¿Os acordáis que eso era la tarea que había sobre un poco ver cómo era el mundo de hoy? Que la antropología es a través de la razón, a través, bueno, todo el tratado del hombre, que si se podía responder, bueno, cosas que ya salieron en la otra clase, que ahora no vamos a hablar de ello, los tipos de ciencias que vimos la otra vez, ¿os acordáis? Y que pues, la antropología tiene una perspectiva personal de conocer yo para crecer, para saber dónde está la felicidad, etcétera, acordados de la F, y de conocer de una manera real y seria el momento en que vivimos, que esto es lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora, y que ya hablaremos posteriormente en clase, así que no me enrollo en esta parte y tampoco en esta, ¿vale? Bueno, eso que hemos visto anteriormente era un poco la tarea esta que veíamos, y aquí tenemos el mundo judío. ¿Por qué hablamos del mundo judío? Pues porque nuestra religión, nuestra tradición es una tradición judío-cristiana. Nuestra tradición cristiana tiene también como padres a los judíos, no solo los cristianos. El Islam, ¿verdad?, es una copia, más o menos, y está sacado de la tradición judío-cristiana. Sabéis que es muy posterior al cristianismo y al judaísmo, y así como el cristianismo sigue la línea del judaísmo, pero se separa en un momento cuando nace Cristo, porque los cristianos ven en él al gran, digamos, Mesías que acaba de llegar, mientras los judíos piensan que aún no ha llegado, ¿vale? Y el Islam, pues el Islam lo que hace es ver que había tenido mucho éxito el cristianismo y entonces lo copia. Claro, ¿qué pasa? Que al copiar el cristianismo estás copiando también el judaísmo. Por tanto, los tres son las grandes religiones monoteístas y los tres vienen del mismo ser. Nos interesan los mitos fundantes. Cuento 4 cosas del mundo judío, ¿verdad? El mundo judío se siente a sí mismo, y es muy interesante porque el pueblo judío de hoy es el único pueblo que es igual que en la antigüedad. En la antigüedad, los griegos de hoy, si vamos a Grecia, nos encontramos con griegos que nada tienen que ver con los griegos que vamos a ver después en el siguiente tema. O si vamos a Italia, no vemos a los romanos con el espíritu romano que tenían los antiguos romanos, ¿vale? Pero sin embargo, si vamos ahí a Jerusalén, o si estamos con judíos, sí encontraremos efectivamente que los judíos siguen teniendo, digamos, esa noción de pueblo. No la han perdido, ¿vale? No la han perdido. Para ellos es súper importante la noción de pueblo elegido además. Fijaos en esta pequeña oración que os pongo aquí, a ver si me quito del medio yo un poco, ¿vale? Que no me veáis un segundo. Y leemos, bueno, me voy a poner arriba. Y leemos la oración esta. Dice: mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes. Fíjate, mis antepasados, ellos se ven como parte de una tradición viva, continuamente, ¿vale? Esto es una oración que rezan ellos diariamente, pues los judíos que rezan. Fueron un pequeño grupo de arameos que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí, convirtiéndose después en una nación grande, poderosa y numerosa. Fijaos que en esta oración vamos a encontrar 3 grandes claves para entender al mundo judío, ¿vale? Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Siempre el pueblo judío ha sido un pueblo pequeño en una zona que siempre ha sido conquistada por otros. Por los asirios, por los babilónicos, por los persas, por los romanos, y en este caso por los egipcios, ¿no? Siempre han estado dominados por unos y por otros. Eso ha hecho que ese pueblo se uniera sobre sí mismo para, digamos, defenderse. ¿Cómo me defiendo yo? Pues la única manera que tengo de defenderme es unirme, porque si no me uno con los demás, al final estos que me van continuamente conquistando me hunden, ¿vale?
Bien, y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Estoy ahí. Uy, un momento. Bien, entonces pedimos al Señor Dios de nuestros padres que nos ayudara. Él escuchó nuestras súplicas, vio la miseria, los trabajos, la opresión de que éramos víctimas, desplegó su gran poder y en medio del gran terror las famosas 12 plagas y de acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar. Él nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso traigo ahora aquí los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Fijaos que aquí en esta oración están metidas las tres grandes claves del mundo judío, que es uno de los grandes pueblos de la antigüedad, que son, primero, que hay un solo Dios. Fijaos que aquí aparece continuamente el Señor, Dios de nuestros padres, ¿vale? Él nos dio esta tierra. El Señor que nos ha elegido a nosotros y nos ha dado una tierra. Nosotros somos un pueblo, pero somos un pueblo elegido. ¿Por quién? Por un solo Dios. No hay muchos dioses, sino solo uno. Cuidado porque el mito es totalmente diferente de los otros mitos donde siempre hay muchos dioses. El único mito donde solo hay un dios es aquí, ¿vale? Es el mito del Génesis. Bueno, luego veréis. Y nos dio una tierra. Esta tierra no es mía, me la ha dado Dios. Y por lo tanto tengo derechos sobre ella. Luego hablaremos un poquito de todo esto. ¿Vale? Pero ahí se ve un poco el mundo judío. Fijaos que esto es muy distinto de otros pueblos de la antigüedad, ¿no? Vamos a ver ahí, me salto esta parte, ¿verdad? La presencia de Dios, ¿vale? En el mundo judío, que es vital para ellos, a ellos les encanta tener presente a Dios. Uy, perdón, ahora, ¿verdad? Entonces la Shema, escucha Israel, ¿no? Es el tema de su primer mandamiento, escucha Israel. Es un pueblo elegido por Dios para ser una nación grande, fuerte y numerosa, la nación de Dios, ¿vale? Y esa nación, ¿verdad? Es fuerte, ¿por qué? Porque tiene a Dios, solo un Dios. Y somos el pueblo elegido, ¿vale? Esto es muy importante para ellos. Y estamos vinculados a una tierra concreta, por eso todo el lío que hay siempre continuamente en Jerusalén, entre ellos los libaneses, los turcos, los sirios, etc. O los así llamados palestinos, que eso, como sabéis, si no sabéis, os lo digo yo, lo de los palestinos es cosa absolutamente novedosa, ¿vale? Eso surge para enfrentar el sionismo del siglo XX. No existía el pueblo palestino, por mucho que se diga. Pero bueno, eso es aparte. Aquí tenemos cómo está hoy el Estado de Israel. ¿Lo veis? En un principio el Estado de Israel fue solo un trocito pequeño, este que estoy señalando aquí, ¿vale? Jerusalén quedaba fuera del Estado de Israel, porque cuando en 1948 se crea el Estado de Israel, ¿verdad? Como muchos sabréis, se crea un poco gracias, bueno, decir gracias es una barbaridad, pero se crea un poco para compensar el nazismo. Como el nazismo se había cargado a tantos judíos, millones de judíos, los judíos exigen que se les devuelva su tierra y la comunidad internacional, como una manera de no saber muy bien cómo responder a ese problema judío, pues les devuelve esta tierra, ¿vale? Pero no les devuelve todo esto que vemos aquí, que es el actual Estado de Israel, ¿vale? Sino que les devuelve solo un trocito, solo un trocito. Bueno, hoy el Estado de Israel es también esto que vemos aquí. Esto se llama Cisjordania, pero esto también es del Estado de Israel, igual que la Franja de Gaza, ¿vale? Todo esto es Israel. Bien, al principio solo le dan este trozo, más o menos desde Cesarea hasta aquí, lo que estoy marcando. Hasta aquí, ¿vale? Pero nada más dárselo, en el año 48, a los pocos días, todos estos sirios, jordanos y egipcios y Líbano atacan Israel. Atacan a Israel para quitarlo del medio. No querían que estuviera ahí, querían eliminarlo. La idea de la ONU, cuando en 1948 crea el Estado de Israel, era crear aquí un Estado que sí, efectivamente sí iba a ser el Estado palestino. Que es cuando primera vez se habla de Estado palestino, porque Palestina, como sabéis, era la antigua colonia romana, pero nunca hubo pueblo palestino, sino era un nombre de provincia romana. Bueno, el caso es que Israel no solo no se deja vencer, sino que además gana la guerra y se queda con todo esto que veis aquí. Hay una segunda guerra donde también les intentan ganar y entonces Israel aún va a conquistar mucho más, va a conquistar toda esta península del Sinaí,
va a conquistar territorios aquí y va a conquistar aquí y aquí, ¿vale? No lo vemos en el mapa, lo va a conquistar mucho más. Después de los tratados de Camp David va a devolver la península del Sinaí, Egipto, una zona de Jordania a Jordania, una zona de Líbano al Líbano, y lo que no devolvió, y por eso hay un gran problema, ¿verdad?, son los montes del Golán. Están puestos de Golán, ¿veis? Bueno, por los montes del Golán no está devuelto porque en los montes del Golán está el nacimiento del río Jordán. Y ellos temen que si devuelven el tema de esta parte, los sirios, ¿verdad?, lo que hagan es quitar el río, mandarlo por otro lado y dejar que Israel, que una buena parte es un desierto, se quede sin agua y entonces ya estén todos perdidos. Actualmente todo esto es el Estado de Israel. Esta parte que aquí viene en blanco, se llama Cisjordania y la Franja de Gaza, tiene una cierta autonomía parecida más o menos a la del País Vasco o Cataluña en España, ¿verdad? Pero nunca van a dejar, digamos, igual que hay una parte de la ciudad de Jerusalén que también está bajo autonomía palestina. Y bueno, ahí está el problema planteado de quién es esto, de si es nuestro, de si no es nuestro, ya sabéis, ¿vale? La vinculación con la tierra, que viene desde entonces. Esta tierra nos la ha dado Dios, y aunque nos echaran, sabéis que a ellos nos echan los romanos, ¿verdad? Los romanos, justo a finales del siglo I, ¿vale? Los echan de aquí, ellos vivían aquí, fueron expulsados mucho antes, ya lo hemos visto, por egipcios, por babilonios, por asirios, ¿verdad? Pero la última gran deportación es la deportación romana, donde ya no vuelven, pues siempre se habían ido y habían vuelto, y ya no vuelven, pero siempre están deseando volver a Israel, y lo consiguen a través de la ONU. Ahí está el tema de Israel. Vamos rápido porque si no nos enrollamos. Y ya lo iremos viendo aquí. Veis que es el primer pueblo monoteísta de la historia. No hay ningún pueblo monoteísta. Todos los pueblos antiguos, ahí están adorando en el muro, todos los pueblos antiguos son pueblos politeístas, ¿vale? Ahí tenéis la tarea que tenéis que hacer. Esto me lo salto porque lo veis vosotros, porque tenéis que hacer la tarea. Y los otros grandes temas son estos tres. El pueblo judío es el primer pueblo que habla de libertad. No una libertad exactamente igual que la que ahora nosotros manejamos, pero sí es el germen de la nuestra. El único pueblo que habla de libertad. Fijaos que en las culturas orientales no existe ni la dignidad humana ni la libertad, curiosamente. Pero como concepto, sí existe como copia de un concepto de cultura occidental, pero no como cultura propia, sino que lo han copiado de la nuestra. La única cultura que ha hecho un recorrido por la libertad es la cultura nuestra, la cultura occidental, gracias a los judíos. Los judíos son los primeros que hablan de libertad, de que ya lo veréis en el Génesis. Y luego también nos habla, claro, de universalidad. Cuando se habla del pueblo judío, fijaos que se habla, en el mito fundacional no se habla de la creación del pueblo judío. En Génesis nunca jamás aparecen los judíos. Sin embargo, en todos los mitos fundantes de creación sí aparece el pueblo que crea el mundo fundante. Lo veis en el Enuma Elish, donde sí se crea la ciudad de Babilonia, que es el centro del mundo babilónico, ¿vale? Sin embargo, en el mundo judío, pues eso no pasa. Es curioso, pero es así, ¿vale? Y entonces la historia es lineal. Si hay libertad, la historia no es circular, como en los egipcios, hablaremos de esto en clase, sino que es una historia absolutamente lineal. Y es decir, no, lineal no significa que va así, ¿no? Puede ir para arriba, para abajo, tal, pero no es circular, no se repite independientemente del hombre, sino que el hombre es el protagonista de la historia, ¿vale? Esto es absolutamente importante. Bien, yo voy a tapar que se quede esto en blanco, ¿vale? Entonces aquí tenemos unas pequeñas pautas, ya veré ahora si hago algún otro vídeo, pero si no ya lo veremos en clase, del tema de el inicio del mundo judío y de los mitos fundantes de las culturas. En clase hablaremos de la tarea que habéis hecho y de la diferencia entre el Enuma Elish y, en general, el Enuma Elish nos sirve como modelo de la mayoría, del 90% de los mitos fundantes de culturas, y Génesis es un mito absolutamente distinto y absolutamente especial. Y en clase veremos por qué, si es que no lo habéis descubierto, en vuestra tarea. Muchas gracias, chicos, por vuestra atención. Nos vemos en la próxima clase.